Francia, año 14. El comienzo de la Gran Guerra. Un tiempo en el que los oficiales de primera línea todavía creían en el duelo justo y en las reglas de caballeros. Un teniente alemán extrae pausadamente de su funda un arma que apenas se parece a una pistola convencional. Es más bien un instrumento quirúrgico, elegante, frío, aterradoramente perfecto. En lugar del típico estruendo de un pesado armazón de acero, se oye un doble chasquido seco, corto y rotundo, como si se hubiera accionado el mecanismo de una caja fuerte de lujo. Es la famosa rodilla que cobra vida. El cañón permanece inmóvil mientras el dedo aprieta suavemente el gatillo. Disparo. En ese instante, la articulación de acero del mecanismo salta instantáneamente hacia arriba, quebrándose en su unión, expulsa la vaina y regresa de inmediato a un acoplamiento muerto e indisoluble. En cámara lenta, esta coreografía mecánica resulta fascinante. Planos perfectamente ajustados, el brillo especular del acero pavonado y el trabajo de piezas acopladas con la precisión de un reloj suizo. Aquí no hay fuerza bruta, solo energía pura subordinada a la lógica perfecta de las palancas. El arma no solo dispara, realiza un complejísimo ritual tecnológico, convirtiendo la muerte en un triunfo del pensamiento de ingeniería. A finales del siglo XIX, el revólver de caballería pasó de ser un símbolo de poder absoluto a un anacronismo balístico. Eran máquinas voluminosas y pesadas que olían a pólvora negra y a cansancio. En una época en la que el mundo transitaba hacia la electricidad y los compuestos sin humo, el revólver parecía un fósil torpe. 6 disparos y el oficial se convertía en un hombre indefenso durante los largos y agónicos segundos de la recarga. Los gases silbaban por la holgura entre el tambor y el cañón, la energía del disparo se perdía en el vacío y el peso del gatillo hacía vibrar la mano antes incluso de que el cartucho detonara. Era un arma para las guerras del pasado que no encajaba ni por asomo con el nuevo y frenético ritmo del siglo del acero que se avecinaba. Los primeros intentos de crear un sustituto de carga automática parecían el delirio febril de un mecánico loco. Hugo Borchardt, con su C-93, engendró algo monstruoso que se asemejaba más a una pequeña máquina de vapor que a un arma personal. Su diseño era un triunfo de la ingeniería desprovisto de humanidad. El enorme cajón de mecanismos retrocedía mucho más allá de la empuñadura, desplazando el centro de gravedad de tal forma que la pistola literalmente cabeceaba. Para poder apuntar mínimamente con esa mole en forma de T, se necesitaba una culata de madera acoplable. Borchardt había creado, de hecho, un mosquetón enano y no una pistola. Era un callejón sin salida. El metal en sus manos obedecía a la lógica de las máquinas herramienta, pero ignoraba por completo la anatomía del tirador. La C-93 era demasiado larga, demasiado caprichosa y carecía absolutamente de equilibrio. Los oficiales de Europa, aristócratas, maestros de esgrima y duelistas, necesitaban algo completamente distinto. No querían un artilugio que requiriera una funda del tamaño de una maleta y 2 manos para manejarlo. Necesitaban una extensión de su voluntad, una herramienta que poseyera la gracia de un florete y la potencia destructiva de los nuevos tiempos. En el aire flotaba la demanda de equilibrio. El arma debía convertirse en una prolongación natural del dedo índice. Al encararla, el punto de mira debía encontrar por sí solo el ojo del tirador, sin intentos espasmódicos por nivelar un cañón pesado. Esa era la zona muerta del pensamiento armero al cambio de siglo. Un abismo entre el tambor fiable pero lento y la automática potente pero inmanejable de Borchardt. La industria estaba atascada intentando empaquetar el ciclo automático, alimentación, cierre y extracción en un cuerpo compacto que no convirtiera el disparo en un ejercicio atlético. Hacía falta una solución que permitiera soltar una serie de balas instantáneamente sin perder el encuadre del blanco. El nuevo siglo exigía altas velocidades, pero la vieja escuela de ingeniería solo sabía construir vías férreas dentro de los cajones de mecanismos. La élite europea miraba la Borchardt C-93 con horror estético. Era fea en su funcionalidad.
El enorme bloque de piezas trasero hacía imposible desenfundarla rápido. La pistola se enganchaba en el equipo, requería una limpieza inmaculada y disparaba un cartucho que, aunque potente, se empaquetaba en un mecanismo que trabajaba al límite de la fiabilidad. Hacía falta un nuevo calibre y una nueva forma de acerrojamiento, que no requiriera sacar el cierre fuera de la palma de la mano del tirador. El conflicto entre las necesidades del ejército y el ego ingenieril de Borchardt alcanzó su clímax. Los estados mayores exigían un asesino elegante, capaz de funcionar en el fragor de la batalla, cuando la visión se vuelve de túnel y la motricidad fina de las manos desaparece. Querían una herramienta que perdonara errores y encajara en la mano como un guante. El acero debía dejar de ser un objeto externo para convertirse en parte del sistema nervioso del oficial. Pero mientras tanto, las mesas de dibujo estaban inundadas de proyectos de autodisparadores voluminosos que se encasquillaban con un grano de arena y pesaban más de 1 kilo. El callejón sin salida tecnológico era evidente. O lo haces potente y enorme, o compacto y débil. No parecía existir una tercera vía. El mercado de armas personales se detuvo esperando al genio capaz de domar la furia balística sin sacrificar el equilibrio ni la belleza de las líneas. El metal esperaba a quien cercenara de la bestia de Borchardt todo lo superfluo, dejando solo el frío brillo de la perfección. El pliego de condiciones técnicas para una nueva pistola militar a finales de siglo parece un intento de engañar a la termodinámica. Los ingenieros se enfrentan a una tarea que parece irresoluble: domesticar la furia de un nuevo cartucho, el 9 mm Parabellum. No es solo una bala, es un concentrado de energía que genera en el cañón una presión de más de 3000 atmósferas. En el momento de la explosión de la pólvora, el metal de la recámara sufre un choque colosal. Si el mecanismo se abre un solo instante antes de lo debido, los gases incandescentes escaparán hacia atrás, convirtiendo la pistola en una trampa mortal para el propio tirador. Pero si se cierra con demasiada firmeza, la automática simplemente no funcionará. La física de la época dicta condiciones severas. El camino más fácil es usar un cierre libre, blowback, donde la vaina se mantiene en la recámara solo por la masa del acero. Pero la matemática aquí es implacable. Para soportar con seguridad el retroceso de un cartucho de 9 mm con tal potencia, el cierre debería pesar al menos 1,5 kg. En ese caso, la pistola entera se convertiría en un monstruo de 2 kilos, una pesada pesa de acero imposible de manejar con una mano. El ejército, sin embargo, exige lo contrario: un perfil elegante y estrecho, un equilibrio ideal y un peso que no supere el kilo. Los oficiales quieren un instrumento quirúrgico, no un mazo de forja. El conflicto del diseño se convierte en una guerra de posiciones entre la fuerza bruta del retroceso y la precisión de filigrana de la mecánica. La tradicional corredera que hoy vemos en casi cualquier pistola parecía entonces una solución demasiado voluminosa y ciega. Obstruía la línea de mira, hacía que el arma fuera masiva y torpe. Los ingenieros deben encontrar la forma de bloquear el cañón en el momento del disparo, usando no la masa del metal, sino la astucia del diseño. Deben crear un cierre que soporte un impacto de varias toneladas, pero que quepa en un espacio de apenas un par de centímetros de ancho. Dentro del cuerpo estrecho y estético de la pistola no queda margen para compromisos. Las paredes del cajón de mecanismos deben ser finas para mantener el equilibrio, pero lo bastante fuertes para no deformarse con la detonación. Cada milímetro cúbico del volumen interno cuenta. El mecanismo de cierre debe ser, simultáneamente, inconmovible en el pico de presión y absolutamente libre una fracción de segundo después, cuando la bala abandona las estrías. Es la búsqueda del equilibrio balístico. El acero tiene la obligación de resistir la explosión sin volverse inmanejable por su peso. La presión de los gases de la munición Parabellum busca cualquier resquicio, cualquier debilidad en el metal. El pensamiento de ingeniería está atrapado. Si se hacen las piezas demasiado masivas, la pistola pierde esa gracia de ser una prolongación de la mano. Si se hacen demasiado ligeras,
el cierre simplemente destrozará el armazón tras la primera decena de disparos, convirtiendo el dispositivo de precisión en un montón de chatarra retorcida. Hay que reinventar la lógica misma de la interacción de las piezas. Este conflicto no es sobre el papel, está en el propio metal. El acero exige volumen para absorber energía, mientras que las exigencias militares piden compacidad. ¿Cómo obligar al cierre a tropezar, a detenerse en su sitio en el momento de máxima presión sin usar muelles del tamaño de los de un tranvía? ¿Cómo empaquetar una potencia balística de nivel de fusil en las dimensiones de un accesorio de oficial? No es solo una disputa de ingenieros, es el callejón sin salida tecnológico de una era. La física dice, hazlo más pesado. La estética militar de Europa exige, hazlo más fino. Las mesas de dibujo están cubiertas de esquemas que o son demasiado complejos para la producción o demasiado débiles para la nueva tormenta del 9 milímetros. El arma no debe ser solo fiable, debe ser perfecta en su coreografía mecánica. Pero ¿cómo lograr esa pureza de líneas cuando dentro de la recámara ocurre una pequeña catástrofe nuclear 8 veces por segundo? El metal acumula tensión, esperando una solución que una lo incompatible, la potencia primitiva de la explosión y la precisión de joyería en la ejecución. La fina línea entre el triunfo y la catástrofe cruza cada nodo de cierre. El pensamiento de ingeniería se detuvo a un paso del abismo, intentando encontrar esa articulación de acero capaz de soportar el golpe del destino. Georg Luger no fue un genio espontáneo ni un revolucionario que vagaba en busca de principios físicos desconocidos. Fue un gran pulidor, un perfeccionista frío capaz de distinguir la chispa de la perfección bajo una montaña de basura ingenieril. Mientras otros intentaban inventar la rueda, Luger tomó la monstruosa y torpe pistola Borchardt C93, esa pesadilla mecánica con una enorme cola trasera, y comenzó una operación quirúrgica despiadada. Fue cercenando de ella todo lo superfluo, todo lo voluminoso, todo lo que impedía al metal convertirse en una extensión de la voluntad humana. En sus manos, la pesada máquina de vapor de Borchardt empezó a transformarse en una elegante y letal cobra de acero. Este hombre estaba obsesionado con la ergonomía. Para Luger, una pistola no era solo un conjunto de piezas, era una interfaz biológica. Georg Luger comprendía que en el caos del combate cercano, cuando el cerebro está paralizado por la adrenalina, el soldado no debe luchar contra su arma. La pistola tiene la obligación de encontrar el objetivo por sí sola. Fue el propio Luger quien, tras realizar cientos de pruebas y mediciones, calculó esa constante legendaria, el ángulo de inclinación de la empuñadura de 120 grados. Esa cifra no fue elegida al azar. Es el ángulo anatómico ideal en el que la muñeca humana se encuentra en su posición más natural. Bastaba con que el oficial simplemente estirara el brazo hacia el enemigo para que el punto de mira de la Parabellum apareciera, de forma mágica, en su línea de visión. Luger creaba un arma que no requería adaptación. Era intuitiva, como el dedo índice. Georg Luger pensaba en términos de la aristocracia de la guerra. Creía que la precisión impecable de la mecánica era capaz de vencer la furia caótica de la batalla. En su mente, el oficial no debía inundar el espacio con plomo, debía asestar golpes precisos y quirúrgicos. Y la herramienta para ello debía estar a la altura del estatus de su dueño. Luger convirtió el sistema de cierre en una coreografía mecánica. Trasladó el voluminoso muelle recuperador de Borchardt desde el bloque trasero hasta el interior de la propia empuñadura, haciendo que la pistola fuera plana, estrecha y perfectamente equilibrada. Todo el peso se concentraba ahora en la palma del tirador, en lugar de colgar como una pesa delante de ella. Su fanatismo se manifestaba en el ajuste de cada superficie. Luger no aceptaba estampados rudos. Exigía un pulido a espejo de las guías, un templado de precisión de las palancas y una exactitud de joyería en los acoplamientos. No creaba solo un mecanismo de carga automática, creaba un reloj suizo con la energía de un proyectil de artillería.
Luger comprendía que su sistema de cierre de tipo rodilla, palanca articulada, era un nodo complejísimo que solo funcionaría con una ejecución perfecta. Y llevó esa ejecución al absoluto. La pistola en sus manos adquirió líneas depredadoras y fluidas. En ella no había ni un solo ángulo sobrante, ni una sola pieza donde pudiera engancharse la ropa o la funda. Luger era un hombre de sistema. No se limitó a cambiar la forma de la pistola, revisó la filosofía misma del disparo. Para él, la fiabilidad era producto de la disciplina del metal. Si una pieza está correctamente tallada, no puede fallar. Era una fe casi religiosa en el poder de la razón sobre la explosión balística. Obligó a la articulación de acero de la palanca a trabajar en un ritmo que asustaba a sus contemporáneos por su velocidad y nitidez. Luger veía en la Parabellum la cima de la evolución del arma personal, donde la estética y el poder de parada se funden en un todo indisoluble. Creaba un arma para quienes valoran el momento del disparo más que el volumen del cargador. Luger comprendía que el calibre de 9 milímetros exigía respeto, y construyó alrededor de ese cartucho un templo de acero pavonado. Su pistola se convirtió en la encarnación del espíritu de ingeniería alemán de principios de siglo. Complejo, caro, soberbio en su perfección. Georg Luger no buscaba soluciones baratas, buscaba la verdad en el ángulo de inclinación del acero y en el chasquido del cierre bloqueado. Creía que si un mecanismo era hermoso y preciso, sería invencible. En sus planos, el acero dejaba de ser una masa inerte para convertirse en un mecanismo vivo y pulsante, listo para el ataque. Fue el triunfo de la razón, que pudo domesticar al monstruo de Borchardt, obligándolo a moverse con la gracia y la velocidad de un depredador acechando su único y fatal disparo. El avance de ingeniería de Georg Luger consistió en obligar al acero a imitar la anatomía viva. El corazón de la Parabellum no es la corredera que nos es familiar hoy, sino un complejísimo sistema de cierre por palanca, conocido como Kniegelenk-Verschluss. Luger rechazó la idea de la resistencia bruta mediante la masa del metal y eligió el camino de la mecánica de precisión de las palancas, convirtiendo la pistola en un mecanismo biomecánico perfecto. Para entender la esencia de este avance, imagine una rodilla humana corriente. Cuando su pierna está totalmente estirada, la articulación de la rodilla se encuentra en una posición bloqueada. En esa posición, la pierna es capaz de soportar una carga vertical colosal. Puede golpear el pie con una fuerza monstruosa, pero la articulación no se doblará mientras la pierna permanezca perfectamente recta. Luger trasladó este principio al metal. En el momento del disparo, cuando el cartucho de 9 milímetros crea una tormenta de fuego dentro del cañón, la rodilla de Luger se encuentra en el llamado punto muerto. Toda la furia de los gases de la pólvora que intenta lanzar el cierre hacia atrás choca contra esa articulación de acero estirada. El mecanismo no solo resiste la presión. Cuanto más fuerte empujan los gases el cierre, más firmemente se aprietan las palancas entre sí. Es un momento de rigidez estática absoluta que permite mantener el cañón cerrado sin usar pesados y masivos bloques de acero. Pero la magia de Luger comienza fracciones de segundo después de la detonación. Todo el bloque, compuesto por el cañón y las palancas bloqueadas, inicia por efecto del retroceso un corto movimiento hacia atrás por las guías del armazón. Es un vuelo conjunto de apenas unos milímetros. En el momento justo, cuando la bala ya ha abandonado las estrías y la presión ha caído, unos salientes curvados especiales en el armazón de la pistola, las llamadas rampas, asestan un golpe seco a los asideros circulares de la articulación. Es como si alguien le golpeara repentinamente por detrás de la rodilla con la pierna estirada. La articulación de acero se dobla instantáneamente, quebrándose en la unión y saltando hacia arriba. En ese instante, el cierre se libera y vuela hacia atrás, extrayendo la vaina disparada. Es una auténtica acrobacia en cámara lenta. Una pieza que hace un momento era un muro monolítico en el camino de la explosión, se convierte en una palanca flexible y veloz. Este esquema permitió a Luger resolver el principal problema del equilibrio. En su pistola no hay una enorme masa de vaivén volando sobre la mano del tirador,
como ocurre en los sistemas modernos. Aquí solo se mueven palancas ligeras y el impulso principal del retroceso no se mitiga con la elevación del cañón, sino con el complejo movimiento del mecanismo dentro del cuerpo del arma. Al renunciar a la voluminosa corredera, Luger logró la línea de cañón más baja en la historia de las armas cortas de la época. El cañón de la Parabellum se encuentra lo más cerca posible de la palma, casi en el mismo eje que el antebrazo. Esto convirtió a la pistola en la herramienta ideal para el tiro instintivo. La energía del retroceso no retuerce la muñeca hacia arriba, sino que se desplaza linealmente hacia atrás, permitiendo que el punto de mira regrese casi instantáneamente al objetivo. Luger obligó al metal a realizar un truco complejísimo para cada disparo, sustituyendo la inercia ruda del cierre libre por un cálculo filigrano de ángulos y acoplamientos. Cada nodo de este sistema requería un ajuste de joyería. Luger usó las palancas como amortiguadores biológicos. Toda la estructura trabajaba en un régimen de velocidades altísimas, donde el más mínimo error en la geometría de la rodilla habría llevado a la autodestrucción del mecanismo. Pero fue precisamente esa complejidad la que le dio a la pistola su carácter único. No retumba en la mano como un revólver, trabaja con un chasquido seco y denso, regresando al acoplamiento muerto con una nitidez aterradora. Luger demostró que la astucia de la palanca puede ser más fiable que la masa del acero. Creó un sistema donde el cierre no se resiste a la fuerza, sino que la redirige, obligando a la articulación de acero a saltar hacia arriba en una danza mecánica que aseguraba una precisión quirúrgica en distancias inalcanzables para sus competidores. El metal dejó de ser un simple obturador para convertirse en un participante activo del proceso balístico, doblando las rodillas obedientemente ante el genio del diseñador de Oberndorf. Pero la guerra no es un salón de baile con parquet encerado, ni el laboratorio estéril de un ingeniero. Es una zanja sucia llena de fango helado, grasa y desesperación humana. Y en ese entorno, la elegante rodilla de Luger, que con tanta gracia saltaba hacia arriba en los polígonos, se convirtió en su principal maldición. La genética de relojero le jugó una mala pasada a la pistola. Resultó ser demasiado aristocrática para la carnicería en la que fue arrojada. El problema principal de la Parabellum residía en su soberbia mecánica. A diferencia de la mayoría de los sistemas, donde el portacerrojo o la corredera protegen los componentes internos del mundo exterior, el mecanismo de Luger está abierto a todos los vientos. En el momento del disparo, la articulación de acero salta hacia arriba, dejando expuesta la recámara y las guías. El arma parece dar un profundo suspiro, aspirando hacia su interior todo lo que abunda en el aire de la trinchera: polvo de carbón, residuos de pólvora y arcilla líquida. Un solo grano de arena que cayera en la articulación de las palancas convertía esa obra maestra de la ingeniería de precisión en un trozo de hierro inútil. El mecanismo se encasquillaba en un estado entreabierto y la rodilla se quedaba congelada, incapaz de regresar al punto muerto. Las tolerancias de las que tanto se enorgullecía George Luger se convirtieron en la guerra en una parálisis balística. Las piezas estaban ajustadas entre sí con una precisión casi mística. Las holgaduras se medían en micras. Allí donde un arma militar tosca simplemente trituraba la suciedad gracias a sus holguras, la Parabellum se asfixiaba. El metal no tenía derecho a la dilatación térmica, a una capa de residuos o a un lubricante espesado por el frío. El perfeccionismo ingenieril llevó a que las piezas de una pistola a menudo no encajaran físicamente en otra. Si un soldado en el fragor de la batalla intentaba montar una pistola funcional a partir de dos Luger estropeadas, descubría que las palancas se negaban a encajar en lugares ajenos. Cada arma era una individualidad, un artículo artesanal que requería un ajuste manual, lo que en una guerra de masas se convertía en una pesadilla logística. La verdad de trinchera de la Parabellum era un mantenimiento constante y maníaco. La pistola exigía cartuchos impecables con una carga de pólvora exacta y una geometría de vaina perfecta. Cualquier desviación provocaba que las palancas no recibieran energía suficiente para completar el ciclo, o, por el contrario, golpearan el armazón con una fuerza excesiva.
El soldado debía ser no solo un combatiente, sino el mecánico personal de su arma. La Parabellum odiaba la graspata y el lubricante sustituto de tiempos de guerra. Necesitaba aceite de calidad, que en las zanjas era un bien escaso. Sin él, la articulación de acero empezaba a trabajar con fricción, a desafinar, convirtiendo el fuego automático en una lotería. En las condiciones de la Primera Guerra Mundial, donde los soldados pasaban semanas sin salir del fango de las zanjas y las manos estaban cubiertas por una costra de tierra y sangre, la ergonomía de la Luger pasaba a ser secundaria. ¿Qué importaba el ángulo de la empuñadura si el mecanismo temía al polvo más que al enemigo? Los soldados pronto comprendieron. Era un arma para desfiles y búnkeres limpios de oficiales. En manos de la infantería de trinchera, la Parabellum solía ser un milagro de un solo uso. Tras la primera serie de disparos en el polvo o tras una caída al barro, requería un desmontaje completo y una limpieza minuciosa. En un combate cerrado, cuando el enemigo está a 3 pasos, el precio por esa perfección mecánica era extremo. El chasquido seco de un fallo en lugar del disparo salvador. Se pagaba la belleza y la complejidad con la falta de fiabilidad en los escenarios más sucios. Sus líneas elegantes y la ausencia de partes salientes hacían que la pistola fuera cómoda de llevar, pero las ranuras abiertas para el movimiento de las palancas funcionaban como trampas para residuos pequeños. La Parabellum parecía resistirse a la esencia misma de la guerra de posiciones. Fue creada para rápidas incursiones de caballería y duelos, pero en las zanjas asfixiadas por el cloro y el humo, su naturaleza aristocrática claudicaba ante la realidad de trinchera, primitiva, pero resistente. Era un bisturí quirúrgico que intentaban usar como palanca, y el metal no perdonaba ese trato, respondiendo con caprichos en los momentos en que la vida dependía de él. En la cultura de masas contemporánea, la Luger P08 ha quedado congelada como la silueta siniestra del mal absoluto, vinculada indisolublemente a la imagen de los villanos de pantalla y a la estética de las páginas oscuras de la historia. Su perfil depredador es reconocible al instante. Se ha convertido en un sinónimo gráfico de amenaza. Pero si quitamos la cáscara ideológica y miramos el metal frío, ante nosotros aparecerá no un instrumento de tiranía, sino un majestuoso y trágico monumento a la era desaparecida de los relojeros. Luger creó posiblemente la pistola más ergonómica de la historia de la humanidad, pero cometió un error fatal. La diseñó para duelos de caballeros, olvidando que el siglo XX que amanecía era un tiempo de matanzas masivas, donde la elegancia de las líneas no valía nada. La Parabellum es el apogeo de la mecánica del siglo XIX atrapado en el barro del XX. Georg Luger creía que la precisión del ajuste de las piezas podía dominar el caos primitivo de la batalla, que una articulación de acero trabajando con un ritmo perfecto sería un escudo contra la entropía. Pero la guerra resultó no ser una competición de ingenieros, sino una competición de capacidades industriales y de tolerancia logística a la suciedad. La P08 exigía que el soldado fuera no solo un tirador, sino un técnico cualificado capaz de evaluar la limpieza del lubricante y la calidad del cartucho. En una guerra total donde la vida de un recluta se medía en semanas, esa exigencia del arma fue su sentencia de muerte. El veredicto de la Parabellum es la historia de cómo el trabajo de joyería perdió frente a la prensa de estampado. Luger creó una obra maestra que era imposible de escalar a las necesidades de millones sin perder calidad. Cada pistola era una obra de arte que requería horas de ajuste manual, mientras que el frente exigía una herramienta ruda, barata y resistente. La P08 se retiró de la escena no porque disparara mal, disparaba magníficamente. Se retiró porque era demasiado intelectual para las zanjas llenas de grasa, residuos de pólvora y fango de trinchera. Fue sustituida por sistemas como la Walther P38, más rudas, externamente menos elegantes, desprovistas de esa magia biomecánica de la rodilla, pero capaces de trabajar allí donde la Parabellum se asfixiaba con un solo grano de arena. La Walther P38 fue el triunfo del pragmatismo industrial sobre el idealismo mecánico.
Era más simple de fabricar, más fiable en el barro y más comprensible para el soldado extenuado. En esa transición se reflejó toda la esencia de la evolución militar, el abandono de la maestría individual en favor de la eficacia masiva. La elegante Luger se convirtió en un anacronismo de lujo, en un fantasma de acero de ese breve periodo de la historia humana en el que los ingenieros creyeron sinceramente que la perfección mecánica y la coreografía impecable de las palancas podían domesticar el horror irracional del combate. La P-08 quedó en la historia como el callejón sin salida ingenieril más hermoso. Es la encarnación de la fe en que el acero puede tener alma y el mecanismo la gracia de un ser vivo. Es una pistola que no se limita a expulsar una bala, sino que realiza un ciclo de movimientos complejo, casi ritual, para cada acierto. Hoy nos observa desde las vitrinas de los museos como un recordatorio del tiempo en el que la funcionalidad aún intentaba ser amiga de la estética y los ingenieros no temían la complejidad si ésta aportaba precisión. La Luger P-08 ganó la batalla de la ergonomía, convirtiéndose en la extensión más cómoda de la mano humana, pero perdió la guerra por la supervivencia en el barro. Siguió siendo una leyenda no gracias a su eficacia en las trincheras, sino a pesar de ella, como símbolo de un tiempo en el que el metal todavía obedecía a la mano del maestro relojero y no al ritmo desalmado de una cadena de montaje infinita. Es un fantasma de acero, atrapado para siempre en su ángulo ideal de 120 grados, un recordatorio eterno de que, en el combate real, sucio e implacable, la sencillez siempre resulta ser más fuerte que la complejidad más genial. Nunca falló a quienes comprendían su ritmo interno, pero la historia no perdona a quienes intentan ser demasiado complejos allí donde simplemente hace falta golpear primero. La Parabellum se fue, dejando tras de sí solo el eco seco de un doble chasquido y un silencio que ningún otro mecanismo ha podido llenar.